fundamentalmente a mediados del siglo pasado, del siglo XIX, las iglesias, con esa furia y ese ataque que recibieron de la teología liberal, muchas de las iglesias se replegaron de los foros de discusión de las universidades. Entonces la iglesia no estaba presente en la discusión. ¿A quién le dejamos la discusión? Le dejamos la discusión a los filósofos. Y empezaron a surgir filósofos, movimientos. Por ejemplo, antes del movimiento feminista, antes de Simone de Beauvoir, había una señora que se llamaba Margaret Sanger, que fue la que promovió en los Estados Unidos el feminismo de equidad. Porque hay dos tipos de feminismo. Está el feminismo de equidad. ¿Y qué quería el feminismo de equidad? Que los hombres y las mujeres tuvieran los mismos derechos. Ellos querían que las mujeres sufragaran, que pudieran votar, que le dieran el derecho al trabajo, que le dieran derechos, todos los derechos civiles que ellas no tenían y que el hombre tenía. Pero luego, con la introducción de ciertas filosofías, 2 guerras mundiales que dejaron a Europa y al mundo en una especie de crisis de angustia filosófica, ¿verdad? Ahí viene Simone de Beauvoir, ahí viene Albert Camus, ahí viene Jean-Paul Sartre, e introducen, ¿verdad?, esta ideología todavía a un paso más. Debemos recordar que la señora Margaret Sanger, ella fue una de las proponentes de la eugenesia. ¿Y qué es lo que es la eugenesia? La eugenesia es de provocar o producir mejores nacimientos. Esa ideología originalmente de la eugenesia era para ellos controlar las razas. Y de hecho se dice que el nacionalsocialismo alemán copió la eugenesia de los escritos de Margaret Sanger. O sea que esa gente que luego ejecutaron la solución final de los judíos, la ejecución final de los judíos, quizás fueron inspirados por esos escritos de Margaret Sanger. ¿Quiénes eran las personas que estaban financiando a Margaret Sanger en esa época? Bueno, uno de sus financistas fue la familia Rockefeller, para que veamos cuáles son las fuentes de poder y los hilos de poder que aquí se están manejando. Más adelante, hoy en día, Margaret Sanger, ¿verdad?, fue la iniciadora del movimiento que se llama The International Planned Parenthood Foundation, que es precisamente esa fundación que hoy en día tiene esa preeminencia y que tiene la voz cantante en las Naciones Unidas en lo que es el aborto y el control de las poblaciones. ¿Quién está financiando hoy en día eso? Uno de sus principales promotores es Bill Gates y Melinda Gates, con la fundación Bill y Melinda Gates. O sea que estamos hablando, hermanos, de algo que es un orden mundial que se ha ido metiendo, pero donde realmente comienza este asunto ya a organizarse de una manera sistemática y metódica es a raíz de la caída del muro de Berlín. Cuando finalmente los norteamericanos desguazan el imperio ruso, la Unión Soviética, ¿verdad? Prácticamente se decía, murieron las ideologías, se acabaron las ideologías. Y empezaron inmediatamente la construcción de una nueva ética mundial conforme a la era posmoderna donde estamos viviendo. Ustedes, los miembros de esta iglesia, tengo la ventaja de que ustedes han oído mucho al pastor Sugel hablando del posmodernismo y saben, ¿verdad?, que el posmodernismo es un movimiento filosófico que prácticamente niega la existencia de la verdad. Y uno de los principales enunciados del movimiento posmodernista es el derecho a escoger. Ya no son los derechos universales. La Carta de Declaración de las Naciones Unidas de 1948 se basó en los derechos universales. Pero ¿de dónde salían los derechos universales? Los derechos universales salían, ¿verdad?, de valores judio-cristianos, la dignidad de la vida, el matrimonio, los derechos de los niños, del hombre y la mujer. Y todo eso realmente prácticamente ha pasado a ser redefinido en lo que se llama la nueva ética del mundo. Se organizaron varias conferencias de las Naciones Unidas, la conferencia de Río, la conferencia de Viena, la conferencia de Pekín, la conferencia del Cairo y muchas conferencias de las cuales José Alberto es el experto en las conferencias, le puede hablar un poquito más de eso, pero fundamentalmente esas conferencias trazaron la nueva ética del mundo. ¿Qué es lo que la gente va a creer? Ahí vino la filosofía de género, que fue introducida y aprobada por consenso en la conferencia de Pekín de 1995, ¿verdad?
¿Y quiénes son la gente que están detrás de eso y están promoviendo todo eso? Bueno, fundamentalmente en el nuevo orden que estamos viviendo, ¿verdad? Ya no son solamente los gobiernos los que inciden. La palabra nueva es que se está gobernando por consenso, que hay una gobernanza, que hay alianzas, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales o ONGs. ¿Quiénes están detrás de estas ONGs como el International Planned Parenthood Foundation? Bueno, están personas, están intereses económicos, por ejemplo, la industria farmacéutica y todos los medicamentos y todos los procedimientos que ellos venden para los abortos están financiando parte de este asunto. Ahora que Tony mencionó el tema de la Federación Internacional de Paternidad Planificada, fuentes de financiamiento de esa industria abortista también son actividades ilícitas. Actividades lícitas como la venta de medicamentos, la venta de anticonceptivos, la venta de preservativos, pero también actividades ilícitas. Y recientemente se publicó un video en las redes sociales de cómo una clínica de paternidad planificado, Planned Parenthood, que es la filial en los Estados Unidos de la Federación Internacional de Paternidad Planificada, se descubrió que los directivos de esa clínica estaban comercializando órganos de bebés que habían sido abortados. O sea, no solamente estamos hablando de una industria abortista, sino estamos hablando también de una industria criminal de venta de órganos de bebés que son asesinados. Aparentemente esos órganos, hay un mercado negro para todos esos órganos y están encontrando salida y se está moviendo mucho dinero por ahí. Perdón que te interrumpa, pero es interesante una acotación. Sí. Que ellos, cuando practican esos abortos, dicen que ellos no están haciendo nada con un ser humano, que eso es tejido humano. Pero cuando venden los órganos, lo venden como órganos humanos. O sea, para matarlos son tejidos, para venderlos son órganos humanos. Otras industrias criminales que están financiando este nuevo orden mundial o estas nuevas ideologías que están encontrando cabida en convenciones internacionales son la industria de la pornografía, que a su vez está vinculada a lo que es la industria de la trata de personas. Y es que muchas de las personas que son usadas en la pornografía son personas que son vendidas como esclavas sexuales. Y ahí se están juntando dos industrias ilegales que también financian este tipo de operaciones. Y es que en estas convenciones internacionales se han aprobado nuevos términos que han entrado al lenguaje en los últimos 20 años. Uno de esos términos son los derechos reproductivos y otros son los derechos sexuales. Los derechos sexuales no es más que yo darle rienda suelta a mis instintos sexuales con quien yo desee y de la manera con que yo lo desee, de la forma en que yo lo desee. Y aquí la industria pornográfica encuentra un nicho para financiar la aprobación de estas convenciones y al mismo tiempo la industria de trata de personas que se alimenta de la industria pornográfica también participa de este financiamiento. Fíjense cómo los estados supuestamente aprueban leyes para contener el avance de la industria pornográfica, pero la industria de la pornografía sigue creciendo económicamente y sigue expandiéndose. Por otro lado, los estados viven aprobando acuerdos, viven aprobando leyes para combatir la trata de personas o el tráfico de personas. Sin embargo, las personas siguen siendo traficadas y hoy tenemos 4 veces mayor cantidad de esclavos que cuando los cristianos de Inglaterra, liderados por William Wilberforce, lograron abolir la esclavitud en el siglo XIX. La cantidad de niños, niñas, adolescentes y personas adultas que están siendo comercializadas como esclavos sexuales es enorme. Aquí en República Dominicana hay un mercado amplio de esclavos sexuales, hasta el punto que el principal ministerio cristiano que se dedica a combatir este mal, que es la Misión Internacional de Justicia, tuvo que abrir una oficina en la República Dominicana porque junto con Guatemala somos los 2 países de América Latina donde más personas son vendidas para fines de comercio sexual, tanto dentro de la República Dominicana como en el exterior. Es decir, hay personas que están siendo sacadas de la República Dominicana para ser vendidas como esclavos en el exterior. Y esta industria, junto con la industria pornográfica, que están íntimamente vinculadas, también participan del financiamiento de gobiernos con los cuales están asociados para promover estos cambios legales o estos nuevos derechos que les permitan a estas industrias criminales continuar cosechando beneficios económicos.